Vamos a pedirle al Señor que nos ministre y que nos llene de su palabra, de su presencia. Padre Dios, Señor, nos reunimos una vez más, Señor, estamos reunidos en este momento para disponernos a escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú y solo tú el que nos hables, nos ministres, Señor. Que estas vidas, Señor, que son hijos e hijas tuyas, Señor, sean llenos de ti, Padre. Reciban el alimento, Dios, espiritual, Dios, Señor. Padre, y que estemos receptivos, Señor. Estemos receptivos, Señor, que abramos nuestro corazón, Señor, a tu palabra, que reconozcamos nuestra necesidad de ti, Señor, y pongamos nuestra fe en ti, Dios, y no en el instrumento, sino en ti, que lo llenas todo en todo, Padre. Danos de tu plenitud, Señor, porque si tú no nos llenas, Padre, nos sentimos vacíos, Señor, nos sentimos a medias. Señor, solamente tu presencia puede llenarnos y puede cautivarnos, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú ministres nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Ustedes saben que pues muchos celebran la resurrección de Jesucristo, muchos creen o dudan que este hecho haya sucedido o no, pero sucedió, así como hay un método científico que comprueba ciertos acontecimientos, así también hay un método que no se llama científico, sino legal, que comprueba que hechos históricos han sido verdaderos, ¿no? Y la resurrección de Jesucristo cumple con todos los requisitos de ese método legal, es decir, que cuando estudiamos no hay duda que Él resucitó, pero esta ocasión no voy a hablar acerca de eso, sino quiero llevarlos a algo que al menos a mí no me gusta mucho leer cuando leo la Biblia, o no es que no me guste, es que lo leo así como porque sé que está ahí, y les quiero llevar a Mateo 1. Y es una genealogía. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando leen las genealogías, las leemos. Yo no sé qué sientes tú cuando las lees, Neri, si tú las escudriñas o las lees porque, gracias, porque dices, bueno, está en la palabra de Dios y es la palabra de Dios y es útil, pero no nos detenemos a pensar, ¿no? ¿Qué está en esa genealogía? Y yo los quiero invitar a leer conmigo esta genealogía de Mateo y dice, capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esta genealogía empieza desde Abraham, pero por ejemplo, cuando la comparamos con Lucas, que está en reverso, empieza en Jesucristo y termina en Adán, ¿verdad? Pero aquí empieza en Abraham. ¿Por qué? Porque este fue escrito más que nada para audiencia judía, donde querían demostrar que él era el descendiente de David, ¿no? Pero esta genealogía no empieza en Abraham, ¿verdad? Sino en Adán. La genealogía de Jesús, por eso es bueno compararla con Lucas capítulo 3. Y dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró
a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dice, de tal manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces lo leemos y pues decimos, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién será que Salmón y que, qué más? Osías, Zorobabel, Salatiel, Roboam y quién sabe qué personajes sean estos. Pues yo no tenemos tanto tiempo porque esto nos podría llevar varias sesiones y no es así que voy a tomar algunos nombres de esta genealogía. Lo que yo quiero que vean es que esta es la genealogía de ¿quién? De Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes conocen cuál es su genealogía? ¿Eh? A ver, ¿quién sí conoce su genealogía? A ver, ¿cómo se llama? Bueno, saben cómo se llama su papá, eso seguro, ¿verdad? Su abuelo, ¿saben cómo se llama? El papá de su papá, ¿saben? ¿Quién sabe cómo se llama el papá de su papá de su papá? Ya. Hasta ahí llegó, ¿sí? ¿No saben cómo se llamó su tatarabuelo? ¿Nadie aquí sabe cómo se llamó su tatarabuelo? ¿No? Ni a qué menos a qué se dedicó, ni dónde nació, ni, ¿verdad? Bueno. Aquí nos da el Señor la genealogía de Jesús. La línea donde vino, ¿verdad? El papá físico, porque sabemos que el que hizo sombra sobre María, ¿quién fue? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el papá, digamos, físico, que tuvo en esta tierra, porque José no embarazó a María, ¿verdad que no? Sino fue una simiente santa. Pero llegó a ese hogar. Entonces, físicamente o humanamente, el papá de Jesús, ¿quién era? José, ¿verdad? José. Y entonces, en el versículo 16 vemos que Jacob engendró a José, marido de María. ¿Sí? Entonces, si nos vamos hacia atrás, ¿verdad? El papá de Jesús en la tierra se llamó José y el abuelo de Jesús, ¿cómo se llamó? Jacob. Y así vamos, ¿verdad? Y yo pensaría que la línea, el árbol familiar de Jesús tuvo que haber sido una línea excepcional, ¿verdad? Hombres y mujeres piadosos. ¿Tú qué piensas, Carmen? Ya te agarré en curva. ¿Ustedes qué piensan? Que en las familias hay de todo, ¿verdad? No lo dice por experiencia, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, fíjense, yo quisiera pensar que esta línea genealógica pues empieza con Abraham, ¿no? Que es el padre de la fe. Pero encontramos, si nos vamos metiendo a cada vida, hermanos, si nos vamos metiendo a cada familia, hasta hay un dicho, como dice la hermana, ¿esto pasa en dónde? En las mejores familias. Si nos vamos metiendo a cada familia, nos vamos a dar unos sustos. Y a veces cuando pensemos, oye, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué pasó esto en mi familia? Quiero que sepan que ni la familia de Jesús estuvo exenta. Y es lo que quiero que veamos hoy. Que en la genealogía de Jesús encontramos, fíjense, todos estos nombres, encontramos mentirosos, encontramos adúlteros, encontramos idólatras, encontramos personas con vidas complicadas, personas que fallaron
espiritualmente, personas que cayeron en el mismo error 2 veces. Y finalmente vino Jesús. Vamos a empezar rápidamente. Vamos a ir a 1 de Timoteo 1:15 y voy a tratar de que Dios me ayude porque sé que luego me extiendo mucho y ya no me quieren invitar. 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me llama la atención que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, antes de decir esta gran, tremenda declaración, dice palabra fiel y digna. Hace una aclaración, dice, esto que voy a decir es palabra verdadera. Porque a lo mejor si no hace esa aclaración y de repente nos dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, a ver cómo, ¿no? Si Él es santo, si Él es Dios. Y dice, tengo que aclararles que lo que les voy a decir es verdad. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Sí? Gracias a Dios porque vino Jesús. Porque vino a salvar a los pecadores. Dice, ¿y quiénes son los pecadores? Algunos, vamos a Romanos 3:23, que yo creo que ya muchos se lo saben de memoria. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Aún hasta los que se sienten mejor que los demás son pecadores. Nadie merecemos acercarnos al Padre. Absolutamente nadie de ustedes es digno. No hay persona, predicador, ungido, siervo de Dios que merezca entrar al cielo, que sea. No, todos pecaron y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y esa genealogía de Jesús, cuando leemos muchos nombres, esa genealogía refleja la condición humana, ¿sí? La condición humana. Fíjense, vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham fue un hombre de fe, pero falló. Vamos a Génesis, no sé si vamos a alcanzar a ver todas las citas. Vamos a empezar a ver algunas citas, yo creo que otras se las voy a ir diciendo porque si no, no nos da tiempo. Son muchas personas en esta genealogía. Génesis 12. Versículo 13. Aquí está hablando Abraham y dice, ahora pues di que eres mi hermana, le dijo a su esposa, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham, que es el padre de la fe, que podemos pensar que es un hombre de fe, una fe inquebrantable, un hombre, de hecho se le conoce como el padre de la fe. Podríamos pensar que no tuvo errores, pero aquí parecía que no tuvo fe, porque tuvo miedo en Egipto, que al ver los hombres que su esposa era una mujer hermosa, lo fueran a él a matar. Y entonces no puso, aparentemente no es que no puso su fe, no, ¿dónde estaba la fe de Abraham? Trató de resolver ese peligro mintiendo y supo que hizo mal. Supo que hizo mal, pero ¿qué creen? Lo volvió a hacer. Más adelante vamos a Génesis capítulo 20. Cuando estuvo ante Abimelech en el versículo 2, 20, versículo 2 dice, y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Imagínense
Hasta otro hombre había ido por su esposa. Prefirió el ponerse a salvo que a su esposa. ¿Cuántos hombres hay así? ¿Eh? ¿Cuántos hombres hay así? Espero que no hombres de Dios aquí, ¿verdad? Porque Abraham, siendo un hombre de Dios, se puso a salvo el primero a costa de que su mujer se fuera con el rey. Una evidencia de que la palabra es verdad, de que la Biblia es verdad y que no fue escrita por hombres, ¿saben qué es? Que nadie escribiríamos nuestros fracasos ni nuestros errores. Es de lo que menos nos gusta hablar. ¿Verdad que no nos gusta hablar de eso? Y aquí el único que no pecó fue Jesucristo. Porque si tú estudias la Biblia, todos fallaron. Y no nada más ahí, sino que más adelante en el capítulo 26, versículo 7, bueno, que es la misma historia, perdón, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa, perdón, este es Isaac, me salté a Isaac, discúlpenme, hermanos, estamos en Abraham todavía, quiero que regresemos a Génesis 16:2, perdónenme, me salté líneas de mi hojita. Génesis capítulo 16, versículo 2, dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos delante de ella, y atendió a Abraham el ruego de Sarai, ¿verdad? Sabemos que había una promesa, que iban a tener un hijo de una promesa, la promesa venía de Dios, pero ambos eran ancianos y Sarai era estéril. Y como buena mujer, las mujeres, ¿verdad? Generalmente, digan ustedes mujeres si no, nos gusta resolver todos los problemas, ¿verdad? ¿O no? Hay que hacerle así, dar instrucción. Y entonces, Abraham atendió al ruego de Sarai y tuvo relaciones íntimas con esta sierva Agar egipcia, y de ahí vino y nació un hijo que se llamó Ismael. Y de ese niño que nació, que no debió haber nacido, porque nunca debió haber tenido relaciones con la sierva, y tuvo relaciones con la sierva tratando de ayudar a Dios, tratando de que se cumpliera esa promesa como si Dios necesitase ayuda. Y de este Ismael nacieron todos los árabes que hasta el día de hoy son un enemigo de Israel. Que hasta el día de hoy, el año 2026, sigue habiendo consecuencias de esta decisión. Ahora, ¿ustedes creen que fueron los únicos fallas de Abraham? No, ¿verdad? Son las que se nos cuentan. Si la Biblia no se trata de exponer las fallas de todas las personas, si no serían enciclopedias, libros y tomos, pero vemos a un hombre que cometió este pecado de tratar de solucionar las cosas en su fuerza, siguió lo que su esposa dijo y hasta hoy están las naciones árabes, los musulmanes. Vamos a ver, tuvo un hijo, Isaac. Vamos otra vez a la genealogía para que lo vean, la genealogía de Jesús. Estamos usando la genealogía de Mateo capítulo 1. Si ustedes tienen algún listón o tienen algún lápiz que le puedan poner ahí, separarlo. Estamos en el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a ver a Isaac. Isaac también repitió el mismo error de su padre. ¿Sí? Isaac fue un hijo obediente. Cuando su padre lo llamó para ir a sacrificar y se dio cuenta que él era el sacrificio, no huyó de su padre, fue obediente, pero no fue perfecto.
Vamos a Génesis 26:7. Seguramente él conocía lo que había pasado con su padre cuando mintió y él se vio paradójicamente envuelto en una situación similar y también mintió. Génesis 26:7 dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, este ya no es Abraham, este es ahora su hijo Isaac. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces vemos que Isaac también mintió, ¿sí? Y luego la genealogía, y me voy a ir más rápido, la genealogía dice que después de Isaac, Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. ¿Y saben qué significa Jacob? Engañador. Después Dios le cambió el nombre a Israel, pero Jacob significa engañador. Toda la vida de Jacob estuvo marcada por el engaño. Vamos a Génesis 25:31. Jacob era un engañador, era un manipulador. Aquí vemos. Y Jacob respondió, o sea, a Esaú, véndeme este día tu primogenitura. Era tan manipulador que convenció a Esaú de venderle, según ellos, ¿verdad? Como si esto fuera así, su primogenitura. Y luego, en el capítulo 27 de Génesis, no lo podemos leer todo, hermanos, pero les voy a platicar que Jacob, que significa engañador, obtiene la bendición de Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú, obviamente bajo la iniciativa y soporte de su madre. Pero imagínense qué fuerza se necesita para a tu padre anciano ciego vestirte de tu hermano, fingir que eres tu hermano y todavía te pregunta tu papá porque le preguntó y todavía tuvo el valor de decir la mentira. Y aún así Dios tomó su vida y un día dejó de llamarse Jacob y Dios le puso Israel. Dijo, ya no va a ser tu nombre mentiroso, ya no va a ser tu nombre engañador, sino va a ser príncipe de Dios. Yo no sé por qué te conocen a ti, qué apodos te han puesto a ti, te han puesto algún apodo, te hizo algún apodo ahí, ¿no? O a lo mejor ni sabes cómo te dicen, a lo mejor te dicen, Nicolás, ahí viene el chismoso, ¿no? ¿Por qué te conocen? ¿Por chismoso? ¿Por chismosa? ¿Por enojón? ¿Por flojo? ¿No? No hay gente que lo conocen por flojo, es el, es el más flojo de toda la familia. ¿Por qué te conocen? ¿O por qué te conocen? Bueno, a él lo conocían por manipulador y por engañador, y Dios lo redimió. Y está en la genealogía de Jesús. Judá, vamos a ver qué sigue, ahí en la genealogía de Jesús. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendró a quién? A Judá, ¿sí? De Judá vino la tribu de Judá, que significa que alabanza. Y de ahí vino Jesucristo, por eso le dicen el león de qué? De la tribu de Judá. Pero ¿quién era Judá? ¿Un hijo de quién? De Jacob, ¿sí? Pero ¿qué comportamiento tuvo Judá? Que vamos a ver, Génesis 37, versículos del 20 al 27, perdón, 26 al 27, para hacerlo más corto. Génesis capítulo 37, versículos 26 al 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Se acuerdan que los hijos de Jacob, que después se llamó Israel, les caía pero bien mal José? Así que planearon matarlo y de repente Judá
que está en la genealogía de nuestro Señor Jesús, Judá tuvo, entre comillas, la buena idea, no, ¿verdad? No fue buena idea. Dijo, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venir, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea, en lugar de defender a su hermano y decir esto que dijo, pues ¿para qué lo matamos? Mejor lo vendemos y ahí ganamos dinerito, ¿verdad? Y ya con ese dinero pues nos quitamos de bronca, fue pragmático, ¿sí? La gente pragmática es personas que quieren obtener cierto beneficio, cierto resultado sin importar si lo que hagan sea ético o no sea ético, sea correcto o no. Entonces, Judá participó en la venta, imagínense la venta de un hermano como esclavo. Y él está en la genealogía de Jesús. Yo creo que de lo peor que puedes hacer es vender a un hermano a la esclavitud, o sea, un hermano que les rogaba, porque dice la Biblia más adelante que José les rogaba, no me vendan, no me hagan daño, por favor. Y oye, si hasta cuando te encuentras un perrito en la calle te da cosita, imagínate tu hermano rogándote y lo vendió. Y no nada más eso, vamos a ver ahorita más adelante qué pasó con Judá, pero su historia de Judá se entrelaza con la de una mujer, que las mujeres generalmente en las genealogías no eran puestas, pero el Señor agregó mujeres, nombres de mujeres, a esta genealogía. Y fíjense qué mujeres. Vamos a Mateo capítulo 1, voy a volver a leer el 2 para retomar y el 3. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, seguimos con este Judá que tuvo la idea de vender a José. Judá no era de Judá. Vamos allá a Génesis capítulo 38. Resulta que Judá tenía 3 hijos, si no mal me equivoco, y ella se casó con uno. Pero luego ese hijo era muy pecaminoso y Dios le quitó la vida. ¿Sí? Y luego se casó con el otro, según la ley del liberato, Dios le quitó la vida. Y entonces, vamos a ver ahí en el versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas el a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar, que estuvo en casa de su padre. Entonces, sí me están siguiendo la historia. Tamar se casó con un hijo de Judá, pero ese hijo murió. Pero no porque ella fuera una viuda negra, ¿verdad? Dios lo mató porque él hacía lo malo delante de Dios. Y entonces la ley del levirato decía que ella tenía derecho a que se le diera como esposa al otro hermano. Y le dieron al otro hermano y también murió, pero no por ella, sino porque era pecador y Dios le quitó la vida. Así que le tocaba el tercer hijo. Pero Judá le dijo a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. O sea, yo no me voy a hacer responsable de ti, vete con tu papá, que él te cuide y te mantenga. Acuérdense, hermanos, que esta era una etapa patriarcal donde una mujer era muy vulnerable, no era como una mujer que hoy estudia, trabaja y sale adelante. La mujer era dependiente del sistema patriarcal, agrícola o ganadero en el que se vivía. Y entonces, dice que él dijo, no sea, fíjense, hasta que crezca Selah mi hijo, ¿sí? Le dijo así. Quédate ahí porque pues hasta que no se tendría Selah, pero dijo, está muy pequeño, hasta que crezca. Pero fíjense lo que nos revela la Biblia, porque dijo, no sea que muera él también. O sea, lo que estamos diciendo es que le dijo, vete hasta que mi hijo crezca, pero por dentro no quería, no pensaba darle el hijo, dijo, esta me lo va a matar, es la viuda negra. ¿Sí? Le dijo
que se lo iba a dar, pero por dentro él sabía y había determinado no dárselo y dejarla sola, sin familia y vulnerable. Y entonces, versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar tus ovejas. Entonces se quitó a ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Anim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. O sea, pasaron, no crean que era una mujer desesperada que le dijeron, vete a tu casa y ya al año ya estaba ella no. Nos dice que ya pasaron muchos días y que ese joven o niño, no sé qué tendría ya, estaba, como dicen ahí, en edad de merecer, ya, y no se lo daban, ¿sí? No era un capricho de, ay, me quiero casar, porque quiero, no, era una necesidad, era un derecho que le correspondía, una necesidad en ese tiempo que como mujer estaba sola y vulnerable. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? O sea, ese Judá que vendió o tuvo la idea de vender a José, decidió de buenas a primeras contratar a una prostituta, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque todas estas personas detestables están en la genealogía del Señor Jesús. Y nosotros también éramos detestables. Y todos aquí tenemos cosas de las cuales nos avergonzamos. Pero Él en su misericordia nos ha elegido y nos ha perdonado y nos ha dado vida. Por eso estamos leyendo aquí. Estamos leyendo porque no nos asustamos de lo que pasó. Porque nosotros, hermanos, gracias a Dios que nadie nos va a sacar los trapos ¿cómo se dice? Los trapos sucios aquí, ¿verdad? ¿A quién le gustaría? Porque yo creo que hay mucho que decir de nosotros. ¿Verdad que sí? Qué bueno que no, ¿verdad? Escuché un predicador que dijo en alguna ocasión, si aquí se revelara lo que tú has hecho o pensado, hasta de tus amigos, te cambiarías de país y no quisieras regresar aquí. El Señor ha quitado nuestra vergüenza, ¿verdad? Pero hay cosas vergonzosas. Aquí esto era vergonzoso. Él pensó que estaba metiéndose con una prostituta, pero resulta que la prostituta no era una prostituta, era su nuera. Y entonces, fíjense, versículo 16. Versículo 17, perdón. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de sus ropas de viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la ha hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Versículo 24, me voy a saltar. Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea que. Entonces, fíjense, Judá no nada más no tuvo misericordia por su propio hermano. No tuvo misericordia por su nuera que quedaba desprotegida. Él pecaminosamente tiene relaciones con una prostituta. Luego, cuando se entera
que su nuera está embarazada y piensa que fue fornicación, ¿qué manda que le hagan? No nada más que la quemen, perdón, que la maten, sino que quemadla. ¡Qué duro! Hermanos, qué duro cuando nosotros somos como Judá. ¿Saben cómo? Hipócritas. ¿No hay hipocresía aquí? ¿Saben dónde está la hipocresía? Si él se había acostado con una prostituta, no le había dado el esposo que le tocaba por derecho a su nuera, y cuando se entera de eso, inmediatamente manda ¿qué? Quemadla. ¿Sí? Esa gente que habla juicio contra los demás, esa gente que juzga a los demás con severidad como si ellos estuvieran exentos. ¿No han conocido gente así? Que se creen perfectos, que se creen santos, que se creen wow, y juzgan a los demás y quemadla. Versículo 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y del báculo, ¿y de quién creen que eran? Pues del que le había mandado quemar. Y entonces dice algo bien fuerte el versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y cuando tuvo a esos hijos, ¿verdad? De hecho, uno dice, y sucedió, versículo 28, sucedió cuando daba luz, que sacó la mano del el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana porque tenía gemelos. Y entonces un gemelo sacó la mano y le pusieron un hilo de grana rojo porque dijeron, este es el primero para saber quién nació primero. Y el rojo nos habla de Cristo, de la sangre, de la redención. Sacó su manita el bebé, pero algo inesperado pasó. Que aquel que parecía que iba a nacer primero y le habían puesto el hilo de grana, volvió a meter la mano y entonces salió el hermano, el que parecía que iba a salir después, salió primero y dice, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara, ¿no? Y Fares está ahí en la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, esta mujer, Tamar, de la que yo les he comentado, nadie quiere predicar de Tamar. Cuando pudiésemos tener una reunión de mujeres, pues a lo mejor decimos, vamos a predicar acerca de Débora, vamos a predicar acerca de Esther, pero nadie predica acerca de Tamar. Tamar fue una mujer que Dios no justifica lo que hizo, cabe mencionar. Dios no justifica, Dios no pone a Tamar como un modelo a imitar lo que hizo. Pero esta historia nos describe que las vidas de las personas pueden ser muy complicadas, ¿sí? Muy complicadas. Y que Dios no es ajeno a nuestras vidas, que Dios protege a los vulnerables, que Dios se acuerda de aquellos que son tenidos por menos, aquellos que son tenidos a veces hasta como por basura. Esa mujer era menospreciada y fue dejada, pero Dios se acordó de ella. Y su hijo está en la genealogía y el nombre de esa mujer está en la genealogía del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, porque Cristo, porque el corazón de Cristo se compadece de los débiles, se compadece de los vulnerables. Vamos a regresar ahí, me voy a ir más rápido porque no podríamos acabar, hermanos, realmente no podríamos terminar. Luego tenemos, dice, versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares es Rom Aram, Aram engendró a Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, y a lo mejor algunos de estos nombres no sabemos mucho, no eran personas famosas, ¿sí? No eran personas tan famosas. De estos nombres no se dice mucho en la Biblia, no hicieron algo extraordinario, pero Dios los eligió. Y yo quiero decirte, a lo mejor tú piensas que, pues, eres una persona, como dicen, yo soy una persona común y corriente, más corriente que común, ¿verdad? Dicen uno. Aquí había personas que
Escuchamos a Abraham y bueno, Abraham, el padre de la fe, pero de repente escuchamos, por ejemplo, a Aminadab. ¿Quién sabe quién será? ¿Qué hizo? Naasón, ¿quién sabe? Pero personas que aparentemente no hicieron nada extraordinario, no tenían una mayor relevancia, Dios las escogió para estar ahí en su genealogía. El mundo siempre quiere escoger a alguien que tiene cierta relevancia. Es más, hasta el mundo dice, como te ven, te tratan. Y han hecho muchos experimentos que cuando alguien va mal vestido a una tienda cara, lo maltratan. Sí, lo maltratan. Porque la gente ve las apariencias. ¿Sí? Hay gente que apenas la conoces y te da su currículum, ¿no? Y yo salí de acá, de allá, y hice esto, el otro, como si eso fuera relevante. Pero el Señor en su genealogía puso nombres que no sabemos qué fue de sus vidas, pero el Señor tuvo la gracia y los eligió. Y luego tenemos a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Saben quién fue Rahab? Vamos a Josué capítulo 2. Quisiera detenerme en cada persona porque cada persona es una historia, una vida que Dios nos deja para aprender, pero el tiempo no me va a dar para más. Así que voy a tener en un momento que irme un poco más rápido. Dice Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una que se llamaba, y Rahab fue, digamos que tatarabuela ¿de quién? Jesús. Una ramera. Si aquí entrara una ramera, una prostituta, una mujer así, ¿cómo la veríamos? ¿Cómo la trataríamos? ¿Será mejor que nosotros? ¿Será peor que nosotros? ¿Seremos mejores nosotros? No, ¿verdad? Nada más hay dos formas en que Dios ve a la humanidad. Nada más hay dos formas en que Dios ve a la humanidad. A través de Cristo o sin Cristo. Nada más. Y no nos acercamos al Señor confiados en nuestras obras, porque nadie se va a poder parar delante de Dios en sus propias obras, sino a través de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Esta mujer era ramera, era cananea. Cuando ustedes estudian la palabra de Dios de Deuteronomio, se van a dar cuenta que los pueblos cananeos eran perversos, eran idólatras, sacrificaban a sus hijos. Había homosexualismo, había zoofilia. Eran pueblos extremadamente perversos, por eso Dios acabó con todos ellos, ¿se acuerdan? Le dijo a su pueblo, van a entrar a esta tierra y tienen que acabar con todos sus habitantes. Eran gente extremadamente perversa. De ahí sacó Dios a esta mujer, Rahab, pero ella puso su fe en Dios. Fíjense en el versículo 11. Esta es la mujer, está hablando, Rahab. Dice, oyendo esto, le está diciendo a los espías, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, fíjense, esta prostituta reconoció al Señor, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hasta prostituta. ¿Te habías puesto a pensar que la tatarabuela del Señor Jesús era una prostituta? ¿Habías pensado eso alguna vez? Luego tenemos a otra mujer, a Ruth, fíjense. Dice versículo 5, ahí en Mateo, Salmón engendró de Rahab, eran del pueblo de Israel,
no eran hebreas, eran pueblos idólatras. Ruth era de un pueblo idólatra, era de un pueblo que no solamente era idólatra, sino también era enemigo del pueblo de Israel. Y Dios la eligió a ella para ser la tatarabuela del Señor Jesús. Una mujer que había quedado viuda, que estaba sin esperanza, alejada de la ciudadanía de Dios como nosotros, fue hecha parte de esta historia, de la genealogía del Señor Jesús. Bueno, luego seguimos. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hermano, esta genealogía es una locura. David, ¿saben quién es el rey David? Que no cantaba las mañanitas a las muchachas bonitas. ¿Sí? Porque muchos a lo mejor están pensando, sí, es el de las mañanitas. Decía mi papá, él le cantaba a su Dios, no a las muchachas bonitas. Pero este David, que tenía un corazón conforme al Señor, tuvo una caída abismal. ¿Sí? No fue de un día a otro, porque nadie cae de un día a otro. Es un proceso. Nos vamos separando de Dios, vamos descuidando nuestra vida con Dios. Y algo que vemos en David antes de que sucediera esa gran tragedia fue que ya no iba a la guerra. Cuando estamos ociosos, cuando dejamos de orar, cuando decimos, no, pues en fin, ora por mí, ¿verdad? Ahí oran por mí. En la iglesia oran por mí. Pues ya no está el pastor, no está la pastora Vicky, pero seguimos orando por ustedes. Y sentimos más responsabilidad de orar por ustedes, como nunca antes. Pero es necesario que ustedes oren por ustedes también. Y dejó de ir a la guerra y entonces de repente vio una mujer que se estaba bañando, la trajo y esa mujer, ¿cómo se llamó? Y esa mujer tenía esposo y la tomó para sí y luego se embarazó. Y luego, híjole, ¿cómo nos preocupa lo que la gente diga? ¿A quién le preocupa lo que la gente diga? A nadie. Híjole, hermano, yo los admiro. Quiero ser como ustedes, de verdad. Qué bueno que no les preocupa. Me gusta eso, porque la mayoría de la gente que conozco le preocupa más lo que la gente opine que lo que Dios piense. Y ahí sí le ganaron ustedes a David, porque a David le preocupó más lo que la gente pensara. Tanto le preocupaba lo que la gente pensaba que ¿saben qué hizo? Mató. Mató. El temor al hombre, dice la Biblia, pone lazo. Mató. Fue el autor intelectual de un crimen, de un asesinato para cubrir su pecado. Pero aquí vemos a David. Y vemos que Salomón nació no de otras mujeres, porque David tuvo varias mujeres, no me acuerdo ahorita cuántas tuvo, pero tuvo como 5 o más, no me acuerdo. Salomón está en la genealogía del Señor Jesús, ¿y saben de qué mujer? Debe saber. O sea, es una historia así que dices tú, ¿por qué de ella? Porque ella pues tampoco se vio que haya puesto, o no se dice, ¿verdad? Mucha resistencia. No sabemos, no juzgo, no sé. Pero ¿por qué no de otra mujer? No, pero de la que puso, está aquí, es de esta mujer, con la que fue el gran escándalo, porque fue un gran escándalo. Fue un gran escándalo, hasta hoy es un escándalo. Y de la relación que fue un escándalo, nació Salomón,
y está en la genealogía de Jesús. Y luego tenemos a Salomón, versículo 7. Salomón que no pidió riqueza, sino pidió sabiduría. Pero vamos a ver qué pasó con Salomón. Después de que pidió sabiduría, cuando llegó a ser rey, acompáñame rápidamente sin perder Mateo, a primer libro de Reyes 11. ¿Ya están conmigo, hermanos? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. O sea, Salomón empezó bien, porque cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Lo que tú quieras te doy. Salomón pidió sabiduría, o sea, Salomón tuvo un buen comienzo, pero dice que cuando ya era viejo, sus mujeres, o sea que tenemos que recordar que nunca el plan de Dios fue que un hombre tuviera más mujeres, ni la poligamia no fue el plan perfecto de Dios y trajo muchos problemas. Aquí estamos viendo los problemas. Y se desvió su corazón tras dioses ajenos. Pero fíjense a qué grado se desvió su corazón. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Se acuerdan quién era Moabita? Ruth. Acabamos de hablar de Ruth. ¿Y a quiénes adoraban los moabitas? ¿A qué Dios? A Quemos. Dice, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Sí? Los paganos sacrificaban a sus hijos al dios Moloch, y de repente Salomón, el que construyó el templo, el que dedicó el primer templo a Dios, ahora estaba usando sus recursos y su sabiduría para hacer templos para ídolos al final de sus días. Capítulo 16, perdón, versículo 12. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ¿qué? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Y si ustedes tienen titulitos en su Biblia, ¿cuál es el título del capítulo 16? En lugar de buscar a Dios, hizo alianzas paganas. Un rey que empezó bien, se alió con paganos, puso su confianza en otras fuerzas y no en Dios. Y al final de sus días, cuando se enfermó, no buscó a Dios. Y él está en la genealogía del Señor Jesús. Vamos a seguir. Josafat fue alguien que se predica muy seguido de Josafat. Bueno, no muy seguido, pero es reconocido Josafat. Versículo 8. Hasta engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. ¿Sí? Josafat fue un rey piadoso, fue un rey recto delante de Dios, pero también falló. No lo busquen, pueden anotar, segundo libro de Crónicas 18:1 dice que hizo alianzas con otros reyes, con reyes paganos, tuvo fallas, Josafat. ¿Sí? Y seguimos acá, si seguimos aquí en la genealogía, dice que Josafat engendró a Joram. Joram fue hijo de Josafat, pero él se casó con la hija de Acab, se casó con Atalía. ¿Sí? Vamos a segundo al libro de Crónicas 21:6. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel, era una bruja. Se casó con la hija de una bruja.
E hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense lo que hizo este varón, versículo 4. Regrésense unos 2 versiculitos. Dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte mató a espada a quienes? A todos sus hermanos. Quiero preguntarles, ¿fue tatarabuelo del Señor Jesús? Sí, sí. Mató a sus propios hermanos. Luego, Joram, ¿a quién tuvo como hijo que sigue en la línea genealógica? ¿A quién? A Usías. ¿Se acuerdan del rey Usías? ¿Quién era el profeta en el tiempo del rey Usías? Isaías. Isaías. Y Usías fue un rey piadoso hasta que se llenó de orgullo. ¿Y cómo sabemos que se llenó de orgullo? Porque se atrevió él a querer ofrecer sacrificios que solamente los podían ofrecer ¿quiénes? Los levitas. ¿Y qué le vino? Lepra. ¿Sí? Falló, tuvo una falla, tuvo fallas. Y luego encontramos, dice, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías fue un rey piadoso, pero también tuvo fallas. Fue ese rey que Dios le dijo que iba a morir y él le pidió ¿cuántos años? 15 años. Pero al final de sus vidas, por presumido, ¿saben qué hizo? Le mostró a los de Babilonia los tesoros. ¿Sí? Quería exponerse, nos gusta a veces, ¿verdad? No hay gente que lo han secuestrado, sube fotos a Facebook que anda allá y que anda acá. Y ¿ustedes no creen que hay gente que está viendo todo esto? Y por presumido, ¿qué pasó después? Vino la invasión de Babilonia, ¿sí? Enseñó todos los tesoros que tenía. Y podremos ir, no puedo, me estoy saltando algunos. Y luego él tuvo, ¿a quién engendró Ezequías? A Manasés, que fue uno de los peores reyes, fue uno de los más malvados reyes de la Biblia, quizá el más malvado, pero se arrepintió. Vamos a ver un poquito de Manasés. Vamos ahí a segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Vamos a empezar del versículo, desde el 1 vamos a empezar para que ubiquen a Manasés. Dice, de 12 años era Manasés, es el hijo de Ezequías. Ezequías dijimos que fue piadoso, pero no exento de errores. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, acuérdense que las naciones, como los cananeos, de donde venía Rahab, la prostituta, dijimos que eran totalmente, estaban pervertidos en extremo. Y este rey hizo conforme a esas abominaciones, en idolatría y en todo esto, hechicería. Versículo 3 dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos, o sea, es ocultismo, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Imagínense, se metió hasta el templo y lo contaminó el templo, lo pervirtió, del cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Versículo 5.
Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa, en los, perdón, ¿cómo dice? En los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego. Fíjense, este rey pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Era un brujo, se hizo un hechicero y fue el tatarabuelo del Señor Jesús. Yo les quiero decir, cuando leo esa genealogía me parece un escándalo. Es una genealogía escandalosa, así como nuestra vida sin el Señor. Y dice, versículo 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Imagínense, se atrevió a meter una imagen a la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. No solamente estaba bien perdido él, sino que él ocasionó, contribuyó a que se extraviase Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjense, la maldad de este varón no nada más era comportarse igual que las peores naciones, sino que llegaron a qué, ¿sí lo están entendiendo? ¿Sí lo ven? ¿Qué llegaron a hacer? Más mal. Rebasaron la maldad de las peores naciones bajo el liderazgo de este hombre. Y luego dice, versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, de los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y luego si siguen leyendo, hace reformas donde muestra, dice, fíjense, versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Se fijan que cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio? No dejó las cosas como estaban, sino quitó lo que había metido. Vamos a ir a Mateo, vamos a terminar, ya no me da tiempo de irme, pero cada nombre, hermano, cada nombre que está aquí tiene una historia. Y cada que vemos un nombre, vemos una vida quebrada, vemos una vida rota por el pecado, vemos una vida destinada a la muerte eterna. Unos tal vez con pecados mayores que otros, pero todos destinados a la muerte eterna, todos sin poder hacer lo bueno. Ninguno de los que están en esa genealogía tenían vidas perfectas, ninguno tenía una vida recta, ninguno tenía una vida de quien poderse enorgullecer o gloriar. Hasta que llegamos al versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Él es el único sin pecado, el único inocente, el único ser perfecto. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque no hay persona perfecta, no hay generación perfecta, no hay familia perfecta.
Todos pecaron, todos pecaron. Y el precio del pecado, ¿saben cuál fue? La cruz. Jesús pagó por nuestro pecado. Él fue herido, dice Isaías 53:5, fue herido por nuestras rebeliones. Pero la muerte no lo pudo detener porque él no había pecado, era inocente. La muerte no pudo retenerlo porque la muerte era una consecuencia de ¿qué? Del pecado. Pero él no pecó. Así que la muerte no pudo detenerlo porque él no había pecado. Y él resucitó al tercer día. Quiero que vayas conmigo a Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Hermano, nosotros, así como esas personas, tenemos pecados, tenemos un historial complicado, tenemos fallas, tenemos vergüenzas, pero Jesucristo murió y dice que fue resucitado ¿para qué? ¿Para nuestra qué? Hermanos, nosotros no, si no entendemos qué significa la resurrección, es lo que yo te quiero explicar. Significa, cuando Jesús resucita, significa que tus pecados y mis pecados fueron borrados. Cuando Jesús resucitó, significa que el Padre aceptó su sacrificio en la cruz por ti, por mí, que fue aceptado. Que resucitó significa que no creemos una mentira, que es una realidad de lo que creemos. Que resucitó significa que nuestro pasado no define nuestro futuro. ¿Sabes qué significa que fuimos justificados? Es muy importante entender qué es justificación, porque, ¿saben? Yo me acuerdo que cuando eras estudiante y no ibas o faltabas a clase, llevabas un qué. Y ese justificante decía, no vino porque tuvo, el doctor lo dijo que no viniera porque está enfermo, ¿no? Se justifica, tengo una justificación. Nuestro pecado no tiene justificación. Quiero decir, no tenemos excusa para pecar. Justificación quiere decir que la justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta. ¿Sí? Porque fíjense que pasa algo con la muerte y resurrección de Jesús. Son dos cosas. Nosotros que merecíamos la muerte eterna, porque el pago, el castigo de nuestro pecado es la muerte. Él pagó nuestra deuda. Está saldada, pero ¿tendríamos derecho al cielo? No. Son dos cosas diferentes. No tendríamos derecho porque no hemos hecho nada para merecerlo. Pero sus obras, sus justicias son puestas en nuestra cuenta y tenemos entrada al cielo por la justicia del Señor. No sé si lo puedan ver o puedan entender o me pueda explicar. Dice versículo 5, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, 13 al 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, estamos en el 13 y 14. Entonces, dice aquí, hermanos, fíjense desde el 12, desde el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos,
y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. ¿Sí? Nosotros nos vemos reflejados en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Una genealogía de pecado, de falla, una genealogía que vemos la necesidad de salvación y gracia, pero culmina en Jesús, y lo que estamos viendo es que en Jesús, en la resurrección de Jesús, tenemos esperanza de una vida nueva, de una vida diferente. No se trata nada más de decir, sí, el Señor nos perdona, sino se trata de entender que el poder de su resurrección no solamente nos perdona, amados hermanos, no solamente nos perdona, sino nos da una nueva vida. ¿Y saben para qué es una nueva vida? Para vivir una vida agradable a Dios. Dani, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has pensado, yo no voy a poder cambiar? ¿Alguna vez te has sentido harto y frustrado? Yo quisiera que el Señor te revelara que porque Él vive, porque Él resucitó, Dios te llama a vida nueva. Dios te quiere dar una vida nueva. Tú, Dani, no puedes, ni nunca vas a poder. Pero si Él vive en ti, Él puede vivir una vida nueva. La resurrección de Cristo se trata que no estamos condenados a vivir en pecado el resto de nuestras vidas. No vamos a ser perfectos aquí en la tierra, pero sí libres de la esclavitud del pecado. Porque esta es la resurrección, dice, y a vosotros estando muertos, ¿en qué? En pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, en tu naturaleza caída, Dios ya te dio vida juntamente con Él. Somos llamados a vida nueva. Por eso 2 Corintios 5:17 no lo busques, dice que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Que ya no hay condenación. Vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Manasés fue de lo peor de lo peor. Quien hubiese conocido a Manasés hubieran dicho, este señor nunca va a cambiar, es un brujo. Es un hechicero, es un rebelde contra Dios, es un asesino, no se distraigan. Pero Dios tocó su vida y se arrepintió. Y aquí dice, ¿qué versículo estamos leyendo? 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también vosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, en vida nueva, en vida nueva. Dios quiere que andemos en vida nueva. No es nuestra vida anterior, es la vida de Cristo. Quiere que andemos en vida nueva. Tenemos que conocer la naturaleza de esta vida nueva. Yo quiero decirles, es como alguien a lo mejor que tiene, yo que tengo un trauma de que me encanta la música y nunca voy a poder cantar ni tocar porque no se me dio. ¿Sabes? Dani, fíjate, si yo tratara de tocar ahorita el piano y el violín y pasar horas practicando, híjole, yo creo que tardaría 3 años en aprenderme un canto. Y mal. Pero vamos a suponer que de repente algo pasara y me pudieran poner la genética de un músico aquí de Mozart y Beethoven juntos.
¿Qué pasaría? A lo mejor yo no, si yo no supiera que lo tengo y de repente me dicen, Eri, ven, Carlita, ven a cantar conmigo. Y yo, no, Eri, pues qué es, ándale, ven. Y de repente empiezo a cantar y hasta me asustaría, ¿no? Dios, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esta voz? Ni el Happy Verde me sale entonado. Esa es la vida nueva. Es algo que te sorprende y dices, ¿de dónde salió esto? Yo no hubiera contestado así. Es que no eres tú, es la vida de Cristo en ti. Dices, wow, aquí vive. Esto es real, esto es real. Y entonces, Romanos 6, perdónenme, Romanos, les iba a dar otra cita, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos esos nombres de la genealogía de Jesús, que vivían vidas con fallas y unos vidas escandalosas, y nosotros estamos en vidas parecidas, llega un punto en el que el Señor dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Él murió y resucitó, y su resurrección es evidencia de que hay una nueva vida en nosotros. Vamos a terminar con Romanos 6. Vamos a regresar al 6. Versículo 1. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque esa genealogía, hermano, si yo pudiera ponerle una palabra a la genealogía, si yo pudiera definir la genealogía de Mateo 1 en una palabra, ¿saben qué palabra definiría esta genealogía? Gracia. Gracia. ¿Sí lo ven? ¿Saben qué es gracia? Un favor que no te mereces cuando te mereces todo lo contrario. Gracia. Pero dice aquí, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 11. Saltemos al versículo 11 y con eso termino. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y entonces, hermanos, dice, ni tampoco presentéis, versículo 13, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, como vivos entre los muertos, porque Jesús resucitó, entonces yo vivo, Él vive dentro de mí, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo te quiero dejar con esto. Cuando yo hablo de la resurrección de Jesucristo, me enseña que el pecado, mi pecado fue pagado, que la muerte fue vencida, que la salvación es real y que mi pasado no define mi futuro. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé, pero a mí ver estas vidas me alienta. Me alienta y me recuerda que el Señor vino por los pecadores, que el Señor vino por los imperfectos y que su gracia es mayor, que su gracia es mayor. Pero también sé que no voy a perseverar en pecado, como dice ahí, para que la gracia abunde, sino que tengo que presentar mis cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Señor, gracias por tu palabra, Dios.
Señor, ayúdanos a entender realmente qué significa la resurrección, porque si no entendemos qué significa que nos has perdonado, que si no entendemos qué significa que el sacrificio de Cristo fue acepto, si no entendemos que eso significa que nos has dado el poder para vivir una vida santa, Señor, entonces no tenemos nada de qué alegrarnos, Señor. Pero cuando lo entendemos, tenemos mucho por qué gozarnos y por qué agradecerte, Padre. Porque tú moriste y resucitaste, Señor. Y porque tú resucitaste, nosotros hemos sido perdonados, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.